Buenos días a todos de nuevo. Ahora estoy grabando para poder guardar la clase más tarde. Entonces, como les dije recién, espero que estén con harto ánimo, tempranito, por lo menos tienen que estar con un café a mano, porque a esta hora de la mañana todos estamos de la misma manera, ¿cierto? Ya, les voy a compartir pantalla para que veamos algunas cosas del curso. Bien, electricidad y magnetismo para los ingenieros yo creo que es el último curso físico y el último curso un poco más difícil. Ahora último no es tan difícil, no sé por qué, pero desde que empezó la pandemia, las clases las notas finales en electricidad y magnetismo subieron como 2 puntos y la cantidad de reprobados bajó casi a 0. Así que me imagino que son excelentes alumnos ahora último. Entonces, este curso, como les dije, es uno de los cursos, uno de los últimos cursos de física, o el último, y que les da una visión básica, general, de lo que es la electricidad. Y la electricidad sirve mucho. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, eh, los temas que vamos a ver son, por supuesto, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial, condensadores. Después vamos a ver circuitos de corriente continua y un poco lo que son las baterías. Este segundo capítulo sirve bastante porque la electricidad, uno no usa tanto de la electricidad en la vida real, pero sí usa mucho no usa tanto de campos eléctricos en la vida real, pero sí mucho de circuitos. Después vamos a ver campo magnético, y a partir del campo magnético vamos a ver que hay varias leyes que son muy útiles para la vida real. La ley de Faraday, la ley de Lenz y la ley de inductancia. Y eso es la base para la generación de corriente y para los motores, ¿ya? La última parte del curso van a ser máquinas eléctricas, que vamos a ver de manera básica cómo funciona un motor eléctrico. Y eso, como les digo, tiene mucha utilidad. ¿Qué otra cosa? El curso consta de 2 partes, una parte teoría, que es esta, y un laboratorio, que me imagino que lo están haciendo por otro lado. Las evaluaciones de este curso van a haber 2 PEP, cada una un 40%, y después un control final con un 20%. ¿Ya? Para pasar el curso hay que tener un 3,95 o superior, pero eso probablemente todos van a tener esa nota, así que no se preocupen mucho. Y la nota de la asignatura se aprueba con la nota del laboratorio más la nota de la parte teórica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Va a haber para los que les tengan alguna nota que les vaya mal, va a haber una prueba recuperativa al final. Y aquí está la bibliografía. Los libros y las clases están en una página web. Les vamos a compartir pantalla de nuevo y nos entramos a la página web. Denme un segundito. A ver, ¿están viendo la pantalla de la página web o no? No, no se ve. ¿No? Se ve el PowerPoint. El PowerPoint, ya disculpa, vamos a hacer un cambio, dejamos compartir pantalla. Ahora, ahí sí. Por supuesto,
ver, espérenme un segundito. Ya, ahí están viendo la página web, me imagino, ¿cierto? Sí, profe. Sí, súper, gracias. Miren, eh, las cosas las pueden sacar del virtual, ¿ya? Pero yo tengo además una lista más o menos grande de ejercicios y pruebas anteriores que ustedes pueden revisar y bajar, que están en la página web que se está viendo ahora en la pantalla. Fíjense, es ambiente.usach.cl/electro. Ahora, fíjense que aquí lo que hay es solamente una lista de archivos PDF. No es una página web supersónica que les muestra monitos y saltitos y vaya para allá, vaya para acá. Pinchan, por ejemplo, en ejercicio 01 y pueden ver una guía de ejercicios. Si aprietan el botón derecho con el cursor, pueden bajar el archivo a su computador, guardar vínculo como, ¿ya? Entonces, estos son ejercicios. Después, aquí abajo, si se fijan, hay PAS 2013 1A, 1B. PAS es la prueba acumulativa, que era la prueba final que se hacía antes, y de hecho esta es la prueba del 2013, primer semestre. Esta es 1S, 1S se refiere a primer semestre, el 2013, 2014, 2017, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta. Aquí está la prueba acumulativa de electricidad y magnetismo, una prueba antigua que pueden usar para practicar, ¿ya? Aquí está el enunciado y más abajo está la solución, ¿ya? Aquí están las respuestas, el puntaje que hubo en esos tiempos, etcétera, ¿ya? Después, estas son las PEP, la programación, y por aquí está el Serway. El Serway está acá, es más o menos pesado, y están el libro y los ejercicios, ¿ya? Las clases, yo voy a usar algunas de las clases que están en el U virtual, pero otras voy a usar unas clases más antiguas que hacíamos con otro curso, y esas están aquí donde dice clases. Fíjense en este es un directorio, ¿ya? Y ahí está C1 es la primera clase, C2 la segunda clase, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí también van a estar algunas de las clases de las que aparecen en el U virtual, ¿ya? Eso, por ejemplo, ahora voy a usar la que dice aquí C1, ¿ya? De hecho, hagámoslo aquí mismo, ¿por cierto? Se demora un poco porque mi internet no es muy rápido que digamos. Que se demora. Ya viene, ya viene. Ahí está. ¿Están viendo, cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar electricidad y magnetismo. Ustedes saben que la electricidad y magnetismo está en todas partes. De hecho, el celular o el computador que están usando para ver esta clase funciona con corriente eléctrica. La electricidad uno la puede dividir en, podríamos decir, 4 grandes ámbitos. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Y por qué estos ámbitos? Tienen que ver con la potencia. La potencia se refiere a la cantidad de corriente que se usa para hacer funcionar un equipo. Por ejemplo, ¿cuáles son los equipos que usan menos corriente? Los más chiquititos. Normalmente son los equipos de telefonía, los celulares, los circuitos integrados, ¿cierto? El celular que usan ustedes usa poca corriente.
y mientras menos use mejor, porque así le dura más la batería. Entonces, el primer grupo sería el que tiene que ver con comunicaciones, telefonía y la electrónica. Aquí también tenemos la industria electrónica, ¿ya? Después, con potencias un poco más grandes, o sea, corrientes más altas, tenemos la informática, la computación y el control. El control se usa bastante en muchos procesos industriales. La informática, por supuesto, y ahora último, con el desarrollo electrónico que existe, el control, las ciudades inteligentes, que me imagino que han escuchado hablar, el IoT, el Internet de las Cosas, todo eso se está convirtiendo, se está poniendo cada vez más importante y es un área en la cual existe mucho trabajo. Si ustedes, bueno, y eso se lo puedo decir porque yo he visto que existen muchos proyectos, muchas ideas, mucha gente que necesita otra gente que haga sistemas inteligentes, que se preocupe de saber controlar circuitos, saber diseñar circuitos que puedan hacer alguna cosa inteligente. Las ciudades inteligentes, las casas inteligentes, todo eso se refiere a controlar algunas cosas de la casa mediante sistemas electrónicos. Qué sé yo, que se abra la puerta a una cierta hora, que el regadío de la casa, los que tienen, por ejemplo, yo tengo un patio y en el patio tenemos un regadío automático. Ese regadío automático se puede diseñar, pero uno puede ir a un lugar y comprar las cosas. Pero ustedes, si se dedican un poquitito, pueden comprar los componentes, diseñar y armar el sistema de control automático para el riego del jardín. O para otros sistemas también, por supuesto, para prender las luces a una cierta hora del día, para, no sé, hay miles de ideas. Pero como les digo, en esa área existe en estos momentos bastante trabajo. Después tenemos área con más potencia, que sería parte de la iluminación, la calefacción y los motores. Aquí en realidad, en la parte donde dice calefacción, refrigeración, faltarían los motores. Todos esos usan mucho más corriente, ¿ya? Y por lo tanto las potencias que existen son mucho más altas. Por ejemplo, los autos eléctricos. Un auto eléctrico o cualquier tipo de auto de ese estilo puede usar tranquilamente, no sé, pues 300 amperes, 200 amperes para poder funcionar. Por otro lado, un circuito celular, o incluso menos todavía, un circuito de detección, por ejemplo, el detector de luz que tienen muchos celulares, esos usan corrientes que son del orden de los picoamperes, ¿ya? Por un lado tenemos 100 amperes y por otro lado tenemos picoamperes. ¿Alguien se acuerda cuánto es un picoamper? Los pillé, parece, ¿o no? A ver, acuérdense las unidades. Micro, mili es una milésima, ¿cierto? Milímetro, miliamper, miligramo, son milésimas. Después viene micro. Micro es una millonésima, o 1 partido por, o 10 a la menos 6. Después de micro viene nano. Nano es 10 a la menos 9, o sea, un 0, 0,00009 ceros y un 1, ¿ya? Y después viene la otra unidad que es el picoamper, que es 10 a la menos 12. Entonces, hay una tremenda diferencia entre lo que es la potencia que usa, qué sé yo, un auto eléctrico o algún otro equipo eléctrico grande, a la potencia que usa un celular, que es, ¿cuántos órdenes de magnitud? 13, 14, 15 órdenes de magnitud de diferencia, ¿ya? Ahora, estas áreas también están relacionadas con las especializaciones de los ingenieros.
los ingenieros en general se especializan en una de estas áreas, en potencia, en control, en electrónica, comunicaciones, pero no se especializan en todo. ¿Por qué? Porque los ámbitos, como son distintos, es necesario tener distintos conocimientos. Ya, eso un poco para que vean lo grande que es la electricidad y lo amplio que es. Ya, veamos otro poquitito. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? Vamos a tratar de comprender cómo funcionan los fenómenos eléctricos y magnéticos y poder entenderlo desde el punto de vista básico, ya desde el punto de vista del cómo y el por qué. No vamos a ver tanto aplicaciones prácticas porque este no es un curso tan práctico. Algunas cosas sí vamos a ver, pero vamos a ver más bien el por qué. Entonces, empecemos un poquitito. ¿De cuándo empezó todo esto? No empezó por la electricidad, sino empezó por el magnetismo. ¿Por qué por el magnetismo? Porque existen materiales que son magnéticos y los materiales magnéticos atraen al fierro. Y esas fuerzas magnéticas fueron observadas hace muchos años, hace más de 2000 años, y específicamente 2000 años seguramente los fenicios o los egipcios, no sé, pero los griegos fueron los que documentaron y se dieron cuenta un poco más de este fenómeno. Y encontraron que en un lugar que se llamaba Magnesia, es una región de Grecia, en esa región de Magnesia existían unas piedras magnéticas. Y de ahí, si se fijan, de ahí viene la palabra, ¿cierto? ¿Y cuál es ese material? Es la magnetita. Magnetita es 3 átomos de hierro y 4 de oxígeno, Fe3O4. ¿Ya? Y este es un material que se puede magnetizar y que atrae al hierro. ¿Ya? De ahí hacia adelante se empezó a conocer los fenómenos magnéticos. Pero la electricidad, eso más o menos fue en los 700 años antes de Cristo. Hace bastante tiempo. Pero de ahí hacia en adelante no hubo mucho desarrollo hasta aproximadamente el Renacimiento, cuando ahí ya empezamos a conocer, empezaron a entender qué es lo que pasaba con la electricidad. Tenemos a Coulomb, Ampère, Biot-Savart, Gauss, Maxwell, Faraday, etc. Ya, eso los vamos a ir viendo de a poquitito más adelante. Entonces, ¿por qué empezó todo esto de la electricidad? Empezó porque habían algunos fenómenos que, distintos a los magnéticos, que atraían las cosas. Me imagino que todos ustedes han tenido alguna experiencia cuando se pasan la peineta por el pelo y resulta que los pelos como que se atraen hacia la peineta después de pasársela por un rato, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Un fenómeno de atracción. ¿Y por qué esa atracción? Porque hay lo que se llama unas cargas eléctricas. La electricidad y magnetismo se desarrolló fundamentalmente a partir de experimentos. Y lo que conocemos, las primeras cosas que se conocieron fueron todas a partir de experimentos. No fueron a partir de alguna teoría o de ecuaciones, sino solamente experimentos. Entonces, se dieron cuenta que había una fuerza atractiva. Por ejemplo, cuando tienen un globo también, si ustedes frotan el globo con un paño y ponen unos papelitos, por ahí cerca unos trocitos de papel, van a ver que el globo atrae a los papelitos. ¿Qué entonces encontraron? Encontraron que había algún compuesto y ese compuesto cuando se frota se sale, ¿ya? Y se sale y después, por supuesto, ese compuesto o lo que sea quiere volver a donde estaba y por eso se atraen las cosas, porque quiere volver. Esa es un poco la manera de pensar de la gente que empezó a trabajar con electricidad.
¿Ya? Ahora sabemos que no es así, que no es exactamente así, pero esa es la manera como ellos lo pensaron y cómo lo fueron deduciendo. Entonces, como existe una fuerza atractiva, también se dieron cuenta que había una fuerza repulsiva, ¿ya? Por ejemplo, si uno si uno pone un trozo de vidrio, perdón, un trozo de caucho, y lo frota, y pone una barra frota los dos, frota el caucho y frota el vidrio, y pone el vidrio cerca del caucho, como se ve aquí en el dibujo, se van a dar cuenta que se atraen. Pero, si ustedes frotan dos barras de caucho y las ponen una cerca de la otra, se van a dar cuenta que se repelen. Por lo tanto, hay dos fuerzas, una de atracción y una de repulsión. Si hay dos fuerzas, la única manera de que funcione es que hay que tener dos de estos compuestos, ¿ya? Dos de estos materiales, dos de estas cosas que generan la atracción y la repulsión. ¿Se fijan que si uno tiene una fuerza uno la puede explicar por un compuesto que atrae algo? Pero cuando hay dos fuerzas ya se necesitan dos de estos compuestos. Y estos compuestos en realidad son los que llamamos cargas positivas y negativas, ¿ya? Y fue Benjamin Franklin el que empezó a estudiar este tema de la atracción y la repulsión eléctrica en 1706. Se fijan que esto no fue hace tanto tiempo, fue hace 300 años solamente. Y los griegos descubrieron el magnetismo hace 2700 años. Así que hay bastante diferencia. Entonces, hay dos tipos de cargas eléctricas y a esas se les llamó cargas positivas y negativas. Y a partir de estos experimentos que se ven aquí, de atracción, de repulsión, de frotar una barra, frotar la otra, se dieron cuenta que las cargas de igual signo o las cargas positivas se repelen entre sí. Y las cargas negativas también se repelen entre sí. Cuando hay dos cargas negativas, esas se repelen. Cuando hay dos cargas positivas, también se repelen. En cambio, cuando son de signo opuesto, se atraen. ¿Estamos? Y eso es lo primero que se empezó a entender respecto a las cargas eléctricas. Hay una fuerza y hay fuerzas de dos tipos, repulsión y atracción. ¿Ya? Y a partir de eso se fueron dando cuenta de otras cosas también. Por ejemplo, se dieron cuenta que si se frotaba una barra y esa barra se deja tranquila, sin que toque ninguna otra cosa, la carga se va a mantener en el lugar. O sea, no se va a ir la carga, va a seguir cargada. Eso significa que para que la carga pueda moverse o salir o entrar o lo que sea, necesita una vía, un camino. Si no hay un camino, entonces esa carga no se puede mover. Y eso también les sirve para un experimento que van a tener que hacer algún día. La carga, para que la carga se mueva, tiene que haber este camino, ¿ya? Si no hay camino, no se mueve la carga. Lo mismo pasa con la electricidad. La electricidad, para que haya electricidad, tiene que haber un camino por donde se mueve la electricidad. Si no hay ese camino, no se mueve la electricidad. Y eso uno lo puede comprobar, por ejemplo, en los cables eléctricos que hay afuera, los cables eléctricos que hay afuera. ¿Por qué un pájaro que se para en un cable eléctrico no le da la corriente? Porque no hay camino. La corriente circula por el cable, ¿cierto? Entra desde un lado del cable y sale por el otro lado del cable. Para que le dé la corriente al pájaro, ¿qué tiene que pasar? Tiene que entrar la corriente al pájaro y tiene que salir por otra parte.
Pero resulta que el pájaro está parado está ahí arriba en el alambre y no está tocando ninguna cosa. Por lo tanto, la corriente solamente podría entrar, pero no puede salir. Y al no poder salir, simplemente no hay corriente. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental para entender la electricidad. Lo mismo pasa con estas barritas. Si estas barras yo las froto, la carga se queda ahí porque no hay camino para salir. Bueno, de hecho sí hay un camino porque la barra tiene que estar colgada con alguna cosa, ¿cierto? Entonces por ahí se va la carga, pero se va lento. Si ustedes, por ejemplo, hacen un experimento y toman un clavo y lo meten al enchufe, ¿va a pasar algo o no va a pasar nada? Depende de si la corriente puede circular o no. Si ustedes, por ejemplo, tienen zapatos de goma y el suelo está seco, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la corriente no va a poder salir. Va a poder entrar, pero no va a poder salir. Porque la goma no deja pasar la corriente, y si el suelo está seco, tampoco puede pasar la corriente. Entonces no les va a pasar nada. Pero si ustedes, por ejemplo, agarran la llave del agua, la agarran con una mano y meten el clavo en el enchufe, ahí sí que les va a dar la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente va a entrar por un lado, va a pasar por dentro del cuerpo de ustedes y va a salir por la otra mano y va a pasar hacia la llave. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver un poquitito más adelante, así que el experimento lo van a poder hacer de nuevo más adelante también, así que no se preocupen. Entonces, en este caso sí les va a dar la corriente, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la corriente necesita un camino para poder ir de un lugar a otro. Por eso, si ustedes quieren, estaba pensando, una manera fácil de sabotear una central eléctrica es cortar los cables, ¿cierto? Porque pues, si se cortan los cables no puede pasar la corriente eléctrica. Ya, entonces, sigamos viendo. A partir de estos experimentos, se dieron cuenta que habían entonces dos tipos de carga, positiva y negativa. Mucho más adelante, de hecho hace solamente unos 100 años atrás, se dieron cuenta que esa carga era, en realidad, no era un fluido, ni era como un líquido, ni nada, sino que eran unas partículas muy chiquititas que se llaman electrones. Y los electrones son los que tienen la carga negativa. Los electrones son muy chiquititos y la carga que tienen es 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Las cargas positivas las tienen los protones. ¿Ya? ¿Están ahí a propósito? Se me desaparecieron las imágenes. A ver. Ya. Entonces, si hay algún problema, avísenme. Si no se escucha o no se ve la pantalla, a propósito, avísenme, porque a veces cuesta darse cuenta de lo que está pasando, ¿ya? Otra cosa que sería bueno que ustedes que me ayudaran un poquitito es que si tienen dudas, pregunten inmediatamente, no tengan ni un problema. Yo no les voy a hacer nada y de hecho a través de la pantalla no les puedo pegar tampoco, así que no se preocupen. Las preguntas les sirven a ustedes si es que tienen dudas, pero también me sirven a mí porque yo me doy cuenta de si están entendiendo o no están entendiendo, ¿ya? Y además es agradable de repente sentir una voz de alguien cuando uno está hablando mucho rato, ¿ya? Así que, por favor, si tienen dudas o cualquier cosa, pregunten. Ya. A ver, veamos un poquitito. Entonces, los electrones, les voy a mostrar otra cosa aquí que es más interesante. Denme un segundito.
Ya. Entonces, miren, los electrones, como les dije, son partículas negativas y que forman parte de la materia. Y los protones también son partículas positivas y también forman, y entre los protones y electrones forman toda la materia. Este es un pequeño repaso que ustedes ya deben saber, pero lo vamos a ver. La materia está formada por átomos. Y los átomos tienen una estructura bien simple que consiste en un núcleo, que es lo que se ve aquí entre rojo y azul, ¿cierto? Estas pelotitas rojas y azules es el núcleo que tiene protones y neutrones. Los protones son positivos y alrededor del núcleo están girando, entre comillas, los electrones. Los electrones tienen masa más o menos 2000 veces más chica que la masa del protón. Por lo tanto, los electrones son mucho más móviles, se mueven mucho más fácilmente, y los protones y neutrones no se mueven casi. Entonces, la estructura de toda la materia está formada por átomos. Y los átomos, los distintos tipos de materia están relacionados con cuántos protones y cuántos electrones tiene esa materia. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. El helio tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Veamos un poco físicamente qué es lo que ocurre cuando uno frota. Cuando ustedes frotan un material con un paño, le están haciendo un cierto roce, ¿cierto? Hay contacto. Ese contacto, en algunos casos, lo que hace es sacar a estos electrones. Estos electrones, como están dando vuelta alrededor del núcleo, están más o menos lejos del núcleo, relativamente lejos. Pero cuando uno los frota, algunos de estos electrones se salen. Por lo tanto, los electrones se salen. ¿Y qué pasa con el átomo? El átomo va a quedar con la misma cantidad de protones, por lo tanto la carga positiva va a ser la misma, y va a quedar con un electrón de menos. Por lo tanto va a quedar con carga positiva. ¿Ya? A propósito, la cantidad en un átomo normal, en un átomo simple, la cantidad de protones y electrones es la misma. ¿Ya? Entonces los átomos son neutros en general. Si uno le saca un electrón, ese átomo queda ionizado, que se llama, y si se sale un electrón, queda ionizado positivamente. También puede ser que llegue un electrón de afuera y se pegue a ese átomo. Eso también ocurre. Y ahí el átomo queda ionizado negativamente. Entonces, si uno entiende, de hecho, la estructura del átomo, la forma, se empezó a conocer a partir de experimentos que se hicieron frotando barras y otras cosas. ¿Ya? Así que toda esta cosa está un poco entrelazada. A partir de los experimentos eléctricos que se fueron haciendo en el siglo XVII y XVIII, se fue entendiendo la estructura de la materia. Y se fue entendiendo que la materia estaba formada por estos átomos. ¿Ya? Entonces, los átomos son los que forman la materia y tienen la carga positiva y negativa. Aquí les doy una idea un poco de cuál es la masa de los protones. 1,672 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, son livianitos. Y la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31. Fíjense que es 1000 veces, no, 27, sí, es 1000 veces más liviano el electrón que el protón. ¿Ya? De hecho, 1800 veces más liviano. ¿Ya? Por eso, los que se mueven son siempre los electrones. Cuando hay la corriente eléctrica, eso lo vamos a ver también un poco más adelante, la corriente eléctrica es simplemente el movimiento de cargas. Y si se fijan, viendo cómo son las masas, uno al tiro se da cuenta que el que se mueve es el electrón. Entonces la corriente siempre es el movimiento de los electrones.
¿Por qué? Porque son mucho más livianos y se pueden salir del átomo fácilmente. ¿Ya? Ya. Entonces, estas cosas se fueron aprendiendo a partir de experimentos. De hecho, se supo a los protones y a partir de a los protones se les llamó que tenían carga positiva y a los electrones se les dijo que tienen carga negativa. Eso es simplemente una definición. Que sea negativa o positiva es definición, ¿ya? Y los otros bichos que encontraron, que eran los neutrones, tienen carga neutra. Por algo también el nombre, ¿cierto? Ya, los neutrones tienen cero carga. Y a partir de que había carga, entonces definieron una unidad para esa carga. Y a la unidad de la carga se le llama Coulomb. Entonces, la carga eléctrica se mide en unidades que se llaman Coulomb. Y eso en el Sistema Internacional de Unidades. Y de hecho, un Coulomb es bastante carga a propósito. Un electrón, aquí está la carga que tiene un electrón, tiene 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Esa es la carga que tiene el electrón. Y el protón tiene la misma carga, pero positiva. Fíjense que la carga del electrón es negativa y la carga del protón es positiva. Y hay una cosa interesante, que la carga eléctrica está cuantizada. O sea, no existe una carga eléctrica más chica que esa carga que está ahí. 1,602 es el mínimo de carga que puede haber en cualquier parte. No existe la mitad de esa carga ni un tercio de esa carga, sino solamente múltiplos de esa carga. Entonces, la corriente eléctrica, si uno tiene 1000 electrones que se están moviendo, uno puede calcular cuánto es la carga de esa corriente. Esa carga sería 1602 por 10 elevado a menos 19 Coulomb, si tengo 1000 electrones, por supuesto, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos interesante, porque significa que la materia tiene un límite. La carga eléctrica tiene un límite. Bueno, la materia también, de hecho. La materia, eso es lo que descubrieron un poco los griegos, que uno no puede dividir la materia infinitamente. Eventualmente esa materia va a dejar de ser materia. ¿Ya? Y lo mismo con la carga. La carga uno no puede dividirla infinitamente, sino que hasta que uno llega a un electrón. Una vez que llegamos a eso, ya no se puede dividir más la carga. ¿Ya? Ya, entonces, veamos, volvamos al otro. Estábamos por aquí, carga eléctrica, fuerza atractiva. Ya. Fíjense, en 1909 recién se descubrió que la carga eléctrica tiene un mínimo, que es ese mínimo que les dije recién, 1,602 por 10 elevado a menos 19 Coulomb, con unos experimentos que son los experimentos de Millikan, ¿ya? Y él se dio cuenta que él lo que hizo fue hacer un experimento en que le ponía carga a unas gotitas de agua y empezó a medir cuánta fuerza sentían las gotitas de agua. Y ahí se dio cuenta que la fuerza no era continua, sino que dependía de un número. ¿Y de qué número era? De cuántos electrones tenían esas gotitas de agua. Y ahí se dio cuenta que la carga había una cuantización de la carga. ¿Ya? Entonces, el protón, por ejemplo, el electrón se descubrió en 1897. Thomson lo encontró al estudiar una cosa que se llamaba los rayos catódicos.
Fíjense que estas cosas se fueron descubiertas recién hace 120 años. El protón, lo mismo. El Rutherford observa la dispersión de partículas alfa en nitrógeno, y eso fue en 1918, justo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Recién ahí se descubrió que la electricidad ya existía, ¿cierto? Ya habían cosas eléctricas, pero no se sabía muy bien qué es lo que era lo que formaba esta electricidad. Ya, ahora los materiales, entonces, existen materiales que son conductores y materiales que son aisladores. ¿Y por qué esta diferencia? Por el tema de los átomos. Tienen que pensar siempre que los átomos, que todos los materiales están formados por átomos, y estos átomos tienen un núcleo y tienen los electrones girando alrededor del núcleo. ¿Ya? En algunos casos, algunos materiales, los electrones están muy pegados al núcleo, no se pueden sacar. Y en ese caso, esos materiales son aisladores. ¿Ya? Entonces, los materiales en los cuales los electrones no se pueden sacar del átomo, esos materiales son aisladores. Y hay otros materiales que son los conductores, en los cuales los electrones están más sueltos. Los electrones están pegados a los átomos, pero es fácil sacarlos. Entonces, si viene alguna fuerza externa, esa fuerza externa saca a los electrones y se empiezan a mover. Y cuando los electrones se mueven, ahí ya empieza a haber corriente eléctrica. Y esto ocurre con todos los metales. Los metales están formados por átomos que tienen electrones libres. Los átomos tienen electrones que son fáciles de sacar. Entonces, la temperatura es uno de las fuerzas o de los efectos que puede liberar a un electrón de un átomo. Entonces, los metales a temperatura ambiente tienen muchos de sus electrones libres y por lo tanto los electrones se mueven. Entonces, si ustedes miran algún metal que tengan por ahí cerca, por ejemplo la cubierta del computador, se pueden echarle una miradita con cuidado y van a ver que los electrones están libres. Y los electrones van y vuelven, ¿ya? Y por eso es que puede circular corriente por un metal, porque los electrones pueden moverse a través del metal. En un aislador los electrones no se pueden mover porque están pegados a los átomos. Por lo tanto, por eso son aisladores. Ya. Entonces, tenemos materiales que son aisladores y tenemos materiales que son conductores. Ajá. Hay materiales que pueden comportarse de manera dual. Uy, no te escuché muy bien. ¿Qué cosa? Hay materiales que pueden comportarse de manera dual. Sabes que está muy enredada la voz, no te entiendo. Escríbemelo, yo creo, porque no te entendí bien. Creo que el compañero decía si había materiales que podían ser las dos cosas. Sí, de hecho, todos los materiales pueden ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque depende de los electrones, ¿cierto? ¿Por qué en un metal los electrones se salen? Por la temperatura. La temperatura, a ver, ¿qué es lo que es la temperatura? Buena pregunta, ¿cierto? La temperatura es la vibración de los átomos. Cuando ustedes tienen un material que está caliente, ese material tiene los átomos que están vibrando más o menos rápido, a velocidad alta. Cuando el material se enfría, los átomos empiezan a vibrar cada vez más lento. Entonces, la temperatura de un cuerpo es vibración. Ahora, si ustedes un metal lo congelan, no sé a qué temperatura, pero lo congelan bastante bajo, ese metal va a dejar de ser conductor. ¿Por qué? Porque los electrones, al no tener temperatura para poder moverse, vuelven a sus átomos y quedan pegados al átomo, y por lo tanto se convierten en aisladores.
Lo mismo, algunos materiales, cuando uno los calienta, cuando uno a temperatura ambiente, esos materiales son aisladores, pero a temperaturas más arriba son conductores. ¿Ya? Y está también lo que se llaman los semiconductores, que está ahí, aquí está escrito aquí. Y los semiconductores son unos materiales intermedios que se crean, que conducen de dos maneras distintas. Una manera de conducir es por el movimiento de electrones, eso es lo que todos conocemos, ¿cierto? Pero la otra manera de conducir electricidad que tienen estos materiales es por la falta de un electrón. Cuando uno saca un electrón de un átomo, queda un hueco, ¿cierto? Hay un espacio vacío y a ese espacio se le llama hueco, ¿ya? Si hay muchos de estos átomos que tienen huecos, entonces por ahí es posible que haya conducción de electricidad. ¿Por qué? Porque un hueco, si uno mete, a ver, traten de imaginarse un poquitito, tienen un material que tiene huecos. Acuérdense, los huecos son un átomo que le falta un electrón, ¿ya? Si ustedes a este material, por un lado, le meten un electrón, ese electrón, lo primero que va a hacer es va a ir a meterse al hueco, ¿ya? Si ustedes meten otro electrón, ese otro electrón también va a tratar de meterse, y ¿qué es lo que va a hacer? Podría sacar al electrón que se metió al primer hueco y meterse ahí, y por lo tanto ese otro electrón se va a mover al segundo hueco, ¿ya? Y este proceso va a ocurrir en los semiconductores. Y ese proceso se llama conducción por huecos. Cuando los electrones, en vez de moverse libremente de un lado a otro, se mueven saltando de un hueco al hueco siguiente. Entonces, en un semiconductor, a propósito, los semiconductores son los materiales de los cuales están hechos todos, absolutamente todos, los circuitos electrónicos. El celular de ustedes, el computador, la pantalla, etcétera, etcétera, todo eso está hecho de semiconductores. Y estos semiconductores tienen esos dos tipos de conducción. Conducción porque los electrones se mueven y conducción porque conducción por huecos, en los cuales los electrones se mueven saltando de un hueco al siguiente. ¿Ya? Por supuesto, esto es un poco más complicado verlo aquí, pero lo pueden buscar en internet y es bien entretenido el tema. Ya, entonces, tenemos varias otras cosas que se descubrieron, y ahora cuando uno entiende que las cargas están formadas por electrones, y si tenemos algo cargado, significa que tenemos más electrones de los que deberían haber, uno entiende que pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, a ver, aquí hay si uno tiene una esfera, y esa esfera la frota, se carga, ¿cierto? Supongamos que se carga y queda con muchos electrones de más. Si la esfera la conectamos a tierra, este concepto de tierra lo vamos a tener que entender bien. La tierra es tal cual lo que estoy diciendo, la tierra donde todos vivimos. La tierra, el polvo y todo lo demás, esa es la tierra. Pero eléctricamente hablando, la tierra se refiere a una masa muy grande que es capaz de recibir o de entregar electrones sin cambiar sus propiedades. Y de hecho así es lo que se hace. Por ejemplo, en las casas para que no les dé la corriente a la gente, le ponen una tierra. ¿Y cómo lo hacen? Entierran una malla, una reja eléctrica, se entierra, más o menos grande, 1 metro, 5 metros, no tengo idea, ahí depende de cómo se quiera hacer. Y esa malla que no es una malla, simplemente una malla metálica, una reja simplemente simple y ordinaria, esa se entierra y se conecta con un cable a la casa. Entonces, esa conexión que tienen ahí va a ser la conexión a tierra.
¿Por qué va a ser la conexión a tierra? Porque si yo le meto corriente a ese cable, esa corriente se va a ir a donde está la malla, donde está esta reja, y como esta está enterrada, los electrones van a llegar ahí y se van a distribuir por la Tierra, ¿ya? Y por lo tanto, la Tierra va a recibir los electrones. Y la Tierra, si es buena, puede recibir muchos electrones. Ahora hay un detalle, que la Tierra, para que sea conductora, tiene que estar húmeda o mojada. Si está muy seca la Tierra, entonces no va a funcionar porque la carga tiene que pasar, los electrones tienen que pasar al material, y si el material está muy seco, entonces no es, es aislador. El agua es conductora. Por eso es que cuando si ustedes hacen el experimento que les dije, y tocan el agua, les va a dar la corriente y más o menos fuerte. Así que ojo con eso, cuando hagan el experimento no topen el agua con la mano, porque el agua es conductora y el agua es capaz de transmitir electricidad fácilmente. Entonces, la Tierra, que es este símbolo que está aquí, es exactamente eso. Es una malla que está enterrada y que es capaz de recibir estos electrones. Entonces, si uno tiene los electrones en este dibujito, en este globo, nosotros sabemos que los electrones se repelen entre sí, ¿cierto? Por lo tanto, tratan de alejarse lo más posible unos de otros, porque se repelen. Si uno pone un cable a tierra, como los electrones se repelen, tratan de alejarse y por lo tanto los electrones van a salir por el cable y se van a ir a la Tierra y ahí van a estar tranquilitos, alejados de los demás, que les caen mal. Entonces, eso es lo que se llama inducción. Al revés también ocurre. Si uno tuviera el globo cargado positivamente y uno ese globo lo conecta a tierra, ¿qué va a pasar? Electrones que hay en la Tierra van a meterse y van a llegar al globo. ¿Por qué? Porque las cargas positivas van a atraer a los electrones y van a traerlos hacia el globo, cosa que estén juntitos, ¿ya? Entonces, ese concepto sirve mucho para entender la electricidad, las cargas positivas y negativas. Entonces, la electricidad consiste en eso, en el movimiento de los electrones. ¿Por qué no el movimiento de los protones? Porque los protones están dentro del átomo y los átomos son mucho, mucho más pesados que los electrones y no se mueven. Son unos gordos que apenas se mueven. En cambio, los electrones son flaquitos y esos sí que andan por ahí moviéndose. Ya. Entonces, estas cosas son las que ocurren con la carga. Puede haber, otra cosa, aprovechemos esto mismo de algo que vamos a ver más adelante. Cuando uno tiene carga en un material, si el material es conductor, acuérdense, los materiales conductores son los materiales en los cuales los electrones pueden moverse libremente, ¿ya? Supongamos que tenemos una bola de metal. Esa bola de metal tiene electrones que se están moviendo libremente dentro del metal. Si yo le pongo más electrones, la voy a dejar cargada negativamente, ¿cierto? Resulta que los electrones se repelen entre sí. Por lo tanto, van a tratar de alejarse lo más posible el uno del otro. ¿Y cuál es la manera de alejarse lo más posible en una bola? En una pelota. ¿Cuándo un electrón va a estar lo más lejos posible del otro? ¿Alguien podría decirme? Supongan que yo pongo 2 electrones en una pelotita. ¿A dónde se van a ir esos electrones? Esos se repelen entre sí, se caen mal, por lo tanto van a tratar de alejarse lo más posible. ¿Dónde van a irse? ¿Dónde van a estar? Si no es tan difícil. Como al radio, ¿no? Como al otro lado. Al otro lado, exactamente. Un electrón va a estar en un lado y el otro electrón justo al frente, porque esa es la distancia más larga, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre con las cargas cuando están en un metal. Si ustedes ponen 2 electrones,
esos dos electrones se van a ir uno a un lado del metal, uno a un lado de la superficie y el otro exactamente al frente. Si ponen 4 electrones, va a pasar algo parecido. Van a estar cada uno en las 4 esquinas, bueno, en las, en las 4 esquinas de la pelota, ¿cierto? Súper buena. Entonces, lo que ocurre cuando uno tiene un metal cargado es que los electrones se van a la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie es el lugar más alejado donde pueden estar. Y en un metal siempre vamos a tener que los electrones se van a la superficie, ¿ya? Y por lo tanto, dentro del metal no va a haber carga. ¿Por qué? Porque los electrones se van a ir a la superficie. Y dentro del metal no es que no haya carga, sino que la carga es neutra. Dentro del metal van a haber electrones y protones, ¿cierto? Pero dentro del metal los átomos van a estar cada uno con todos sus electrones. En cambio, en la superficie del metal vamos a tener los electrones libres. Y ahí van a haber átomos en los cuales tienen más electrones que lo que corresponde. Entonces, en un metal, cuando uno le pone carga, la carga se va a la superficie. Y dentro del metal, uno no tiene carga. ¿Por qué? Por este hecho de que los electrones se caen mal entre sí y por lo tanto tratan de alejarse unos de otros. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo un poco lo de las cargas y veamos un poco la ley de Coulomb. Resulta que la ley de Coulomb, en el fondo, es tratar de ponerle números y poner ecuaciones a lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que los electrones se repelen entre sí. Que se repelan significa que hay una fuerza que hace que se alejen, ¿cierto? Que se atraiga un protón con un electrón significa que hay una fuerza que hace que se atraigan. En un caso, fuerza atractiva y fuerza repulsiva. Si hay una fuerza, entonces uno puede cuantificarla. O sea, ponerle una ecuación y esa ecuación usarla para hacer cálculos, que es lo que uno necesita, ¿por cierto? Para diseñar un circuito integrado, un celular, lo que ustedes quieran, ustedes no pueden decir, los electrones se van a la superficie, sí, se quieren poco entre sí, se repelen. No, no. Para hacer esas cosas uno tiene que usar ecuaciones y hacer cálculos exactos un poquitito más serios, ¿ya? Entonces, uno de los primeros que empezó con esto fue Charles Coulomb en 1785. Ahí publicó los resultados de unos experimentos que usó usando una balanza de torsión que se llama. ¿Qué es lo que es una balanza de torsión? A propósito, ustedes son cabros modernos, ¿cierto? Y es bueno que se acostumbren a que cuando hay alguna cosa que no entiendan o que les falta o cualquier cosa, por ejemplo, alguien dice una palabra rara por ahí, agarran el celular, usan un programa que se llama Google, lo ubican, me imagino, ¿cierto? Y buscan la palabra rara. Por ejemplo, si buscan ustedes balanza de torsión o balanza de Cavendish, van a ver un dibujito mucho más bonito que lo que está acá, de lo que fue y lo que es una balanza de torsión. Por si acaso, pero acostúmbrense a eso. Es bueno ir siempre que uno tenga una duda, siempre que uno ve cualquier cosa rara, agarrar el Google y buscarla. Es bien bueno porque ahí uno va aprendiendo cosas en terreno, ahí mismo, ¿ya? Por ejemplo, ven un pájaro que quieren saber qué pájaro es. No, ahí no es tan fácil, pero bueno. Ya, entonces, la balanza de torsión consiste en una barra que tiene dos bolitas metálicas, una a cada lado, ahí donde dice una bolita es A y otra bolita es B, y esa barra está colgando por un alambre muy delgadito, y está exactamente en equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene cargas eléctricas? Supongan que ustedes le ponen una carga a la bolita que dice A, una carga negativa, por ejemplo. Y a la bolita que está en B, también le ponen una carga negativa. ¿Qué va a pasar? Va a haber una fuerza de repulsión entre B y A, y
y esta bolita que está colgando va a empezar a girar, ¿ya? Y el giro depende de la fuerza. ¿Por qué? Porque como tiene un alambre metálico, ese alambre metálico, si uno lo gira un cierto ángulo, uno puede asociar ese ángulo con la fuerza, ¿ya? Entonces, si la bolita se gira un ángulo, no sé, pues 10 grados, significa que la fuerza va a ser una cierta cantidad que es conocida. Esa es lo que se llama la balanza de torsión. Y este método es un método que sirve para medir fuerzas muy, muy pequeñas. Y es el método que usó Coulomb para medir las fuerzas. Entonces, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de varias cosas. Primero, a ver, fíjense en esta ecuación que está aquí. Se dio cuenta que la fuerza era inversamente proporcional a la distancia. ¿Cómo lo hizo? Puso las dos bolitas a una cierta distancia y midió la fuerza que había, ¿ya? Una fuerza 10, por ejemplo. Después puso la bolita al doble de distancia y resulta que midió una fuerza de 2, por ejemplo, por decir algo, ¿ya? Entonces, si aleja la fuerza el doble, perdón, si aleja la bolita una distancia que es el doble de la inicial, resulta que la fuerza disminuye 4 veces. Y eso significa que la fuerza depende como el inverso del cuadrado de la distancia. Este R que está acá, este R que está en esta fórmula, el R es la distancia entre la bolita B y A. A propósito, para repasar un poco, R es la letra que vamos a usar para denotar distancia. Ya. Después se dio cuenta que la fuerza era proporcional a las cargas. A propósito, son las 9 ya. Oye, se terminó la clase, parece. Bueno, se dio cuenta que la fuerza era proporcional a la cantidad de carga que había en la bolita B y en la bolita A. ¿Ya? Y por lo tanto, de a poco fue armando esta formulita, perdón, esta formulita que es la fuerza. De todas maneras, como se nos acabó la hora, vamos a dejar aquí la clase por ahora. Vamos a seguir mañana. Perdone. Las clases son martes, miércoles y jueves. Mañana es, si no me equivoco, a las 10:40, no me acuerdo bien. Pero las clases no necesariamente van a ser, los ejercicios no necesariamente van a ser el miércoles, sino que a veces vamos a hacer ejercicio el miércoles, a veces clase el miércoles, a veces ejercicio el jueves, etc. No va a ser necesariamente, no va a ser muy cuadrada la cosa. ¿Qué más? Mañana seguimos. Les voy a subir este video a internet y les voy a mandar el vínculo por ahí y también lo voy a poner por ahí en alguna parte en el U virtual. ¿Qué otra cosa más? Algunas de las clases, mañana vamos a empezar a ver la ley de Coulomb y vamos a hacer un repaso de sistemas de coordenadas, que es muy importante los sistemas de coordenadas, ¿ya? Eso, ¿alguna duda, pregunta, algo que se me haya olvidado? Hola, profe. Yo tenía una duda ¿Ya? sobre los semiconductores y dentro de ellos existía la conducción por hueco o el Sí, sí. conductor hueco. Ah, ya. Que no Depende. alcancé a Mira, escucharlo. no, los semiconductores tienen los dos tipos de conducción. Tienen conducción por huecos y tienen conducción por electrones. En algunos casos hay conducción por huecos y en otros casos conducción por electrones. Y eso se controla tecnológicamente. Tecnológicamente me refiero dependiendo del material que se usa, el dopado que se llama y otras cosas. Pero es bien interesante el tema. Ya.
Eso, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Ya, mañana seguimos entonces. Ahí nos vemos. Chao, profe. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe. Nos vemos. Chao, chao.